Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado? Precisamente él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? Para ver si ese puente se va a caer. No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar. Y es un tema que se estudia en el aula y se discute. A mí me gustaría extenderlo y hablar, pero la pregunta es, si él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó y para eso es que él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado y el primer Adán deliberadamente fue engañada Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que él no podía pecar. Dios no, mire, si decimos que él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Es que estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que Él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para Él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que Él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días. ¿Sería razonable si yo me encuentro con esa persona y digo, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días? Porque tú duraste mucho más. O sea, no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecar. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible.
Entonces, no podía pecar, pero no es porque su experiencia humana no batallaba con el pecado. Y es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Eso es importantísimo. Todo el que estudia teología sabe que eso hay que diferenciarlo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina con naturaleza divina incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuese un ser humano. Cristo no es dos personas, Él no es persona divina y persona humana, Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. Y Él es tentado en la esfera de su naturaleza humana. Lo dice allí en Santiago 1:17, creo que es. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado con el mal. De manera que Cristo no fue tentado como Dios, Él fue tentado en la esfera de su naturaleza humana, de su humanidad. Dios no puede ser tentado. Eso es lo que hay. Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre. Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser, ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente, tenía 40 días sin comer y tuvo hambre. Y el diablo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿fue real la tentación? Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real. Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Si el Señor, si el diablo me aparece a mí, en cualquier momento allá en las montañas de Galicia, se me enfrenta y me dice, Luis, di a esas piedras que se vuelvan pan. Y yo me paso 40 días, 80 días, 120 días, 1400 días diciendo, piedra,
volveos pan, piedra, volveos pan. Nada pasa, las piedras siguen siendo piedras. Si Cristo solo hubiese pensado en que esas piedras se hubiesen vuelto pan, se hubiesen vuelto pan. De manera que el diablo me aparezca y me diga, que yo le diga a piedras que se vuelvan pan, para mí eso no constituye ninguna tentación, porque soy totalmente incapaz de hacer que piedras se vuelvan pan. Pero para el Señor Jesucristo sí era una tremenda tentación, porque Él no con decirlo, solo con imaginárselo, las piedras se hubiesen vuelto pan instantáneamente. De manera que tenemos que hacer esa tremenda diferencia entre lo que era Jesús y lo que es cualquiera de nosotros.